como decía, vamos a dar ahora continuación al homenaje, ¿vale? Después de la charla, pues vamos a seguir con el acto aquí delante de la casa nativa, bueno, donde nació, vivió y murió Mariano Mendigacha, ¿vale? Entonces, sin más, voy a dar paso pues, al alcalde de Viangoz primero y a Euskaltzaindia después. Hola, buenos días a todos. Aunque la muerte de Mariano Mendigacha fue el día 31 de julio de hace 100 años, hemos querido hacer este homenaje hoy pues porque sabemos que es el día que más gente hay en el pueblo de todo el año y por dar la oportunidad de que asista al homenaje y pues el mayor número de gente posible, ¿no? Homenaje, recuerdo y agradecimiento a Mariano Mendigacha, que seguramente que sí, bueno, ya sabéis, una persona sencilla, un labrador de aquí de Vidangoz que nació, vivió y murió aquí en Casa Mendigacha. Seguramente que sin saber hasta dónde iba a llegar su obra, él en las cartas que escribió nos dejó, pues como podéis ver, un legado de primerísima calidad para quien quiera estudiar, investigar sobre el euskera roncalés, pero no solamente sobre el euskera roncalés, sino sobre todo lo que fue la cultura vasco-roncalesa, ¿no? Una cultura milenaria que en poco tiempo se ha perdido. Con las cartas de Mariano Mendigacha podemos acceder a lo que fue la cultura, porque no solamente la manera de comunicarse es cultura, que sí lo es, pero todo lo que conforma las características de un pueblo son lo que forma su cultura. La manera de hablar, de comunicarse, la manera de vestir con los trajes, la manera de trabajar, en definitiva la manera de vivir es lo que conforma la cultura de un pueblo. Y por medio de las cartas podemos acceder a lo que fue el euskera roncalés y a lo que fue la vida y la cultura roncalesa. Podemos conocer lo que fuimos para comprender mejor lo que somos. Si habéis leído las cartas de Mariano Mendigacha, el que las haya leído, se ve en las cartas, se adivina pues, la nostalgia, la pena por un mundo que se termina. Él dice que solamente puedes hablar euskera con las personas mayores, que ya quedan pocas. Él intentó enseñarles el euskera a sus nietos, pero al final desistió. Ahí se ve la nostalgia de ese mundo que él conoció, que no lo llegamos a conocer nosotros. Si hoy Mariano Mendigacha hubiera ido por el camino este hacia la borda, ahí arriba, pues ya no vería ni las eras brillando, rebosantes de gente, ni oiría las esquilas de las ovejas, ni a la gente en las muideras haciendo queso roncalés, ni encontraría a los almaderos preparando la madera para ir hacia la ribera. Todo eso se ha terminado ya. Es una pena. Pero bueno, en 100 años una cultura milenaria ha desaparecido como arrasada por un tsunami. Hoy, las canciones estas que recopiló Mendigacha, vamos a intentar, aunque sea una mínima parte, rememorar lo que se escuchaba aquí hace 100, 150 años. Vamos a hacer una cosa que para mí es histórica. Vamos a cantar estas canciones con la inestimable ayuda de la coral. Nosotros, la coral a la que tengo el orgullo y el privilegio de pertenecer, siempre que en las actuaciones hacemos con el traje roncalés, y os aseguro que lo representamos a Valle por ahí con muchísimo orgullo. Hoy no hemos querido venir con los trajes porque queremos que sea, no queremos que sea una actuación de la coral, queremos que sea un homenaje. En la coral representamos todos los pueblos del Valle. Entonces, hoy no es una actuación de la coral, es un homenaje de la coral, representando a todos los pueblos del Valle, a esta figura de la cultura roncalesa que nos ha dejado un legado tan importante. Simplemente eso. Egunon guztioi, gaur Euskaltzaindiaren izenean hitz egingo dut. Eta Euskaltzaindiaren izenean esango dut, lehendabiziz, eskerrak guztioi, eskerrak herritar guztioi, eskerrak udadekoei, eskerrak usurariari, eta eskerrak azken batean Mariano Mendigatxaren inguruan batuaren guztioi, guztiok egiten baitugu gaur bat, Bidangozekin
Mariano Mendigatxearekin eta nola ez, euskararekin. Eskerrik asko, nola ez, bereziki familiakoei, eta gogoratu. Euskaltzaindia gaur datorona, ez Euskaltzaindia hemen dago. Euskaltzaindia Nafarroa da. Eta Nafarroa da Euskaltzaindiaren osagai ezinbestekoa. Euskara guztion artean egiten baitugu, eta guztion artean egite horretan, bai Nafarrak, bai Arabarrak, Bizkaitarrak, Gipuzkoarrak, eta iparraldekoak, guztiok egiten baitugu euskara, eta guztiok egiten dugu euskara egunen. Simplemente deciros que con el testimonio de nuestra presencia aquí, de la presencia de Euskaltzaindia y de la colaboración en la organización de este día, lo que queremos es recoger un testigo. Recoger el testigo de aquel Resurrección María de Azcue, de Keitiano, que efectivamente a finales del siglo XIX, principios del XX, se planteó, como muchos otros euskaltzales, la situación en la que se encontraba el euskera, una situación trágica, una situación de absoluta necesidad, de absoluta urgencia. Y fueron capaces de articular, en primer lugar, yo diría que incluso un poco antes, a través de Lucián Bonaparte, una primera red, hoy le llamaríamos una red, de corresponsales que sirviese para conocer el estado, la fotografía de la lengua vasca en aquellos años y en aquel siglo tan duro. Y en todos los territorios, no os olvidéis de esto. Cuando, en definitiva, Azcue retoma el testigo y se plantea el problema de la creación de una academia, desde el primer momento, la idea no es hacer una academia para un solo territorio. La idea es hacer una academia para todos los territorios de la lengua vasca. Porque todos compartimos esa lengua. Todos sabemos que efectivamente es un elemento de comunicación, es un elemento de identidad y es un elemento importantísimo en nuestra personalidad. Hoy, aquí, en esta casa y en Bidangós, es Mariano Mendigacha quien es el protagonista. ¿Por qué? Porque él es el que es capaz de transmitir ese medio de vida, ese modo de vida, que tiene como elemento intrínseco, importante, fundamental, yo diría casi imprescindible, una lengua. Esa lengua es el euskara de Bidangós. Nos decía antes vuestro alcalde que efectivamente ese modo de vida desgraciadamente ha periclitado. Yo os diría que desde el punto de vista de Euskaltzaindia, nuestro mensaje es en primer lugar de agradecimiento como institución científica que se preocupa por la supervivencia del euskera, por el cultivo del euskera y por la formulación de las normas lingüísticas del euskera, por la labor que hizo Mendigacha. Y gente como Mendigacha que fueron capaces de, a finales del siglo XIX, sin, como hemos oído hoy, una formación específica, dar el testimonio, dar el testigo que nos sirve luego para hacer nuestros trabajos de dialectología y nuestros trabajos de proyección del euskera hacia el futuro. Y os diría que efectivamente ese protagonismo no termina en ese modo de vida y en esa lengua que efectivamente Mariano Mendigacha nos transmite, sino que se proyecta al futuro. Si no somos capaces de extraer las lecciones que esto nos da y si no somos capaces de proyectar este euskera al futuro, poco tenemos que hacer. Vamos a oír unas canciones de hace 100 años, sí, pero lo que vamos a oír es también a gente, que efectivamente, a gente del pueblo de Mariano Mendigacha, que canta en euskera esas canciones. Y lo que Euskaltzaindia trabaja y por lo que trabaja en todo el ámbito del euskera es precisamente porque el euskera sea una lengua viva, sea una lengua del día a día, sea una lengua que sirva para cumplir las funciones que nuestra necesidad, los nuevos modos de vida que están surgiendo en estas sociedades vascas, tengan una expresión en el euskera. Euskara beti aurrera, euskera ahomietan daukagula, orain abestuko dugu, lehengo abesti hoien multzoa abestuko dugu eta entzongo dugu. Baina abestia bukatzen direnean, musika isiltzen denean, eta gure berbeta, gure hizkera hor ari denean, euskera erabil dezagun. Euskera erabil dezagun, eta euskera ezagutzen espaldin badugu ere, erabili dezagun ezagutzen dugun apur hori. Egin dezagun euskararentzako,
etorkizun bat. Hori nahiko zuen Mariano Mendigatxak. Entzun dugu nola Azkorekin bildu zenean eta guztiz itxura aldatuta etorri izan eta euskararen propagandista bihurtu zuen bere burua. Hori nahiko zuen Mariano Mendigatxak. Hori guk egin behar dugu eta guk egin behar dugu ia 100 urte geroago. Oraindik bizirik gaude, bizirik egin behar dugu eta ez bakarrik bizitzearren. Etorkizuna gurea izan behar da, baina euskaraz. Mila esker. Van a poner una placa en la pared de esta casa. Van a poner una placa en donde diga bien claro qué grande fue Mendigacha, qué grande fue Mendigacha en la pared de esta casa. A continuación, eso, se bailará un aurrescu. Bueno, lo van a bailar dos mozas de Vidango, casualmente una que tiene el apellido Ornat todavía, como Mariano Mendigacha, Ornat, que son Arain y Garay. Bueno, y a continuación pasaremos a descubrir la placa que se ha puesto pues, en conmemoración de Mariano Mendigacha.